Antes de continuar, ayúdanos a crecer suscribiéndote y activando la campanita. Bienvenido a nuestro canal de resúmenes y análisis de libros. Soy Juan, y en este video, te presentaré la fascinante historia de El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, publicado por primera vez en 1926. Este libro atemporal nos transporta a la antigua ciudad de Babilonia, donde conoceremos a personajes cautivadores y aprenderemos valiosas lecciones sobre la riqueza y la prosperidad. A través de sus páginas, descubriremos los secretos y principios financieros que han resistido el paso del tiempo y que siguen siendo aplicables en nuestros días. Comencemos. La historia se sitúa en la antigua Babilonia, una de las primeras civilizaciones más prósperas de la humanidad. Bansir y Koubi son dos trabajadores de la ciudad que, a pesar de haberse esforzado durante toda su vida en sus profesiones, nunca lograron prosperar y apenas podían sobrevivir a cada año. Desesperados por esta situación, buscan la forma de poder mejorar sus condiciones y es entonces cuando se les ocurre la idea de ir a buscar consejo en Arkad, un antiguo amigo que, desde hacía tiempo, se había convertido en el hombre más rico de Babilonia. Arkad no venía de una familia rica, ni había cobrado ninguna herencia. Sin embargo, había logrado posicionarse en las esferas más altas de la sociedad. Sus amigos querían saber cómo lo había hecho y es por eso que logran quedar con él para que les cuente todos sus secretos. Es a partir de entonces cuando comenzamos a saber cuáles son las enseñanzas que ha ido adquiriendo Arkad a lo largo de su vida y que le han hecho mejorar de semejante forma. El libro nos propone a modo de fábula 7 medios para poder lograr riqueza y también una parte teórica en la que se explican las leyes que rigen sobre toda riqueza. También nos enseña cómo poder mantener este nivel y poner a buen recaudo todos nuestros ingresos sin descuidar nuestras obligaciones. El libro se compone mediante una metáfora con toda una serie de teorías financieras y económicas que, a pesar de haber sido escritas hace casi 100 años y estar ambientadas siglos atrás, se pueden seguir aplicando hoy en día. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. La historia comienza con Bansir y Koubi. Bansir era un fabricante que, a pesar de ser muy trabajador, nunca consiguió prosperar y mejorar su patrimonio. Koubi, por su parte, era un hombre que, aunque presumía de tener mejores condiciones, todo lo que ganaba, finalmente, lo tenía que gastar. Es por eso que, ante la situación de ambos, se les ocurre ir a visitar a un amigo en común, Arkad, el cual se había convertido en el hombre más rico de Babilonia. Ambos se sentían torpes e incapaces pero querían escuchar su historia. Muchas veces, las personas pueden verse perdidas. Por mucho que trabajan, no logran mejorar y ver los frutos de su esfuerzo. Por ejemplo, si trabajas a jornada completa y sientes que, ni aún así, puedes terminar bien el mes, lo mejor es que busques una salida y te dejes aconsejar por gente de confianza que esté mejor. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. En este segundo capítulo, los tres amigos consiguen reunirse y es entonces cuando Arkad acepta contarle su historia. Todo se remonta a su juventud, cuando era un trabajador humilde quien se dedicaba a hacer tablillas de barro. Él se daba cuenta de que había muchas cosas a su alrededor que podrían darle fortuna, pero no sabía cómo podía lograrlo. Fue entonces cuando decidió que se formaría y que iba a adquirir todos los conocimientos e información necesarios. Precisamente, en aquel tiempo, apareció en su vida un cliente que era prestamista, y fue él quien le pidió consejo. Este se convirtió en su mentor y le dio 3 enseñanzas que cambiarían toda su percepción. Primero, aprende a vivir con menos. Segundo, pide ayuda a gente experta en la materia. Tercero, consigue que sea el dinero el que trabaje para ti. Arkad consiguió poner en marcha todas estas enseñanzas y fue entonces cuando su suerte comenzó a cambiar y generar una enorme fortuna. A partir de ello, el ejercicio de poder mejorar sería ser consciente de los ingresos que tienes y organizarte para poder ser capaz de vivir con menos y, la diferencia, utilizarla para que comience a crecer. Capítulo 3. Los 7 medios de llenar una bolsa vacía. En esta parte de la historia, Arkad nos cuenta cómo Babilonia entró en una profunda crisis y su rey, desesperado, quiso recurrir a él en busca de las claves para poder recuperar la estabilidad y el progreso. De este modo, el rey le propuso a Arkad formar a 100 de sus hombres con las enseñanzas que él había adquirido para que supieran cómo prosperar. El hombre más rico de Babilonia aceptó y les enseñó 7 pilares básicos para poder generar ingresos. Estos son una guía de qué se debe hacer con los ingresos que obtenemos y los podemos aplicar a cualquier ejemplo de nuestra vida.
comenzar a llenar la bolsa. De todo lo que se gane, siempre se debe apartar una parte para ir agrandando la bolsa. Controlar los gastos. No todos los gastos son necesarios, muchas veces son deseos que se pueden controlar y reducir. Hacer que el oro crezca. Si se sabe invertir, el dinero puede crecer y multiplicarse. Proteger el oro de cualquier pérdida. Se debe dominar la materia y asesorarse con los mejores para comprobar que el dinero que se invierte se devuelve y no hay pérdidas. Hacer que las propiedades sean una inversión rentable. Es mucho más rentable tener propiedades que tener que invertir dinero que no vuelve en infraestructuras. Asegurar ingresos para el futuro. Se debe tener proyección y siempre mirar la deriva que toma nuestra riqueza. Aumentar la habilidad para adquirir bienes. Siempre se debe mejorar y apuntar a lo más alto. Capítulo 4. La diosa de la fortuna. Siguiendo con la historia y con la lección a sus compañeros, Arkad contó cómo obtuvo otra de sus grandes enseñanzas. Habría sido en el Templo del Conocimiento, un lugar donde iban las personas en Babilonia a formarse. En aquel lugar, la gente organizaba asambleas y se discutían de temas competentes. En una ocasión, hubo una intensa charla sobre la suerte de las personas. Muchos lo relacionan con que las personas que buscan la suerte deben ser trabajadoras, pero Arkad quiso aportar su propia experiencia para demostrar que, además del trabajo, el otro factor fundamental es la rapidez a la hora de ver las oportunidades. La suerte no favorece a la gente lenta y, en este sentido, las personas deben aprovechar de forma rápida y eficaz las oportunidades que se les presentan delante. Por ejemplo, si eres un profesional que está cobrando un sueldo estable pero por debajo del umbral y se presenta la oportunidad de asociarse para poder formar parte de un área en crecimiento, debes saber ver la oportunidad y prepararse para el cambio. Capítulo 5. Las 5 leyes del oro. Una de las principales enseñanzas que nos ofrece este libro se encuentra precisamente en este 5º capítulo y tiene que ver con las 5 leyes sobre el oro que articula el autor. Todas ellas se pueden aplicar en el ámbito personal pero, para poder entenderla mejor, George Clason las introduce con un cuento que narra el propio Arkad. El hombre cuenta cómo, cuando ya había progresado, le quiso regalar a su hijo 3 sacos de oro con 5 tablas para saber cómo usarlos. El hijo, sin embargo, no hizo caso a las tablas y se acabó gastando todo el dinero. Esto le llevó a Arkad a contarle una moraleja en forma de 5 leyes, que son: primera ley del oro. Para poder hacer crecer tu dinero, ahorra siempre un 10% de su total. Segunda ley del oro, el dinero siempre crece cuando se invierte en algo provechoso y no se desperdicia. Tercera ley del oro, para hacer que el dinero crezca, se debe invertir con conocimiento y cautela. Cuarta ley del oro, para poder invertir bien tu dinero, debes tener conocimiento y no hacerlo sin pensar. Quinta ley del oro, si malgastas tu dinero o lo inviertes en negocios incorrectos, acabarás perdiéndolo todo. Todas estas leyes se pueden aplicar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si ganas 1.000 euros todos los meses y quieres ver crecer tus ahorros, según estas leyes del oro, deberás retirar todos los meses 100 euros que sean para ti y aprender a vivir con los otros 900. De esos 100 que ahorras, deberás estudiar y aprender, con ayuda de expertos, cuál es la mejor forma de invertirlo para que crezca y evitar desperdiciarlo o forzarlo a crecer en negocios sin futuro. Capítulo 6. El prestamista de oro de Babilonia. Para este 6º capítulo se cuenta la historia de Raden, un experto armero que diseña las lanzas del ejército del rey. Este quedó tan satisfecho que le pagó a cambio lo que para Raden suponía el sueldo de toda una vida. Abrumado, Raden se dio cuenta de que tenía más ingresos que nunca y comprueba cómo mucha gente se le acerca por interés pidiéndole dinero. Sin embargo, en lugar de regalar sus ingresos, decide acudir a un sabio prestamista en busca de consejo y le recomienda una serie de factores para que pueda conservar su dinero. Estas se pueden resumir en: préstale dinero solamente a gente que sepas que tiene una fortuna con la cual te puede devolver el préstamo. No te fíes de la gente que te pide dinero prometiendo grandes milagros. Y no debes prestar dinero a gente que quiere gastarlo en caprichos, sino a gente que quiere ganarlo e invertirlo en prosperar. Trasladándolo a la vida real con un ejemplo, el consejo que nos da este capítulo es que, si cuentas con un dinero extra, procura no dárselo a gente que no te lo pueda devolver. Capítulo 7. Las murallas de Babilonia. El dinero es algo muy difícil de ganar pero, sin embargo, muy fácil de perder.
Esto lo ejemplifica a la perfección este séptimo capítulo, cuando se cuenta cómo la ciudad de Babilonia sufrió en el pasado ataques extranjeros y fueron sus grandes murallas y soldados las encargadas de protegerlas. George Clason quiere transmitir al lector la misma enseñanza pero en el mundo de los negocios. Es importante, a la hora de invertir y querer aumentar los ingresos, tener un muro de protección, ya sea mediante ahorros, conocimientos o estrategias comerciales, para poder defenderse en caso de pérdida o infracción y no perder lo que tanto esfuerzo te ha costado lograr. Capítulo 8. El tratante de camellos de Babilonia. En este octavo capítulo se vuelve a ejemplificar otra lección por medio de una metáfora. En este caso se trata de Tarkab, un hombre que tenía muy pocos medios y, además, estaba completamente endeudado. Después de muchos años, un día se vuelve a encontrar con su viejo amigo Dabasir, al cual debía mucho dinero. Este, a pesar de encontrarse en una situación acomodada, le pide a Tarkab que le devuelva el dinero y, cuando se da cuenta que no tiene ni para comer, decide contarle su historia. Todo se resume en que Tarkab fue durante mucho tiempo esclavo de un camellero, después de que le pillaron robando. Sin embargo, al cabo de un tiempo, se cansó de ser esclavo y escapó poniendo rumbo a Babilonia. Allí comenzó de cero y se puso a trabajar hasta poder recuperar todo el respeto que tenía. De este modo, demuestra cómo, cuando se tiene voluntad, siempre se puede encontrar la manera. Por ejemplo, puede que te sientas estancado con el momento en el que estás, pero si de verdad quieres mejorar, siempre encontrarás los medios para lograrlo, puede ser volviendo a estudiar, buscando otro trabajo, migrando, etc. Capítulo 9. La tablilla de barro de Babilonia. En este penúltimo capítulo, se hace referencia a unas tablillas de barro que, a su vez, fueron las mencionadas en el capítulo anterior, al ser las encargadas de hacer que Dabasir lograra dejar de ser esclavo y recuperar su prestigio y su patrimonio. Estas se traducen en 5 enseñanzas que nos ayudan, no tanto a hacer crecer los ingresos, sino a poder solventar deudas y alejarnos de la pobreza. Estas enseñanzas que estaban escritas en las tablillas de barro encontradas son: debes comenzar apartando la 10ª parte de lo que debes. Elabora una lista con las personas a las que debes y qué cantidad. En lugar de pagar de una vez, negocia con ellas el pago en cuotas. Debes apartar el 10% pero, además del 90% restante, aprende a vivir con el 70% y dedica el otro 20% a pagar las cuotas de lo que debes. La diferencia de lo que gastes debes invertirlo sabiamente para que crezca y puedas prosperar. Estas tablillas se pueden traducir como una guía práctica con la cual poder salir de situaciones como, por ejemplo, la llamada bola de nieve, en la cual lo que debes y lo que gastas acaba convirtiéndose en una enorme cantidad de deudas. Capítulo 10. El babilonio más favorecido por la suerte. Finalmente, el libro termina queriendo hacer una reflexión sobre cómo tiene que ser la persona para que la suerte le pueda favorecer y pueda prosperar en la vida. Al igual que Arkad al principio o el ex esclavo Dabasir, la clave, según George Clason, es la disciplina. La suerte, finalmente, solo estará de tu parte si creas las condiciones idóneas. Siguiendo con la narrativa, la clave para pasar de ser esclavo al hombre más rico de Babilonia reside en la disciplina y el trabajo duro. De este modo, y llevándolo a un ejemplo de la vida real, si te propones mejorar, consigues diseñar una estrategia con conocimiento de causa y trabajas día a día para lograrlo, la suerte siempre estará de tu lado. Conclusión, este es un libro cautivador que combina sabiduría antigua con lecciones financieras atemporales. A través de los personajes y las historias de la antigua Babilonia, el autor nos muestra que los principios básicos para construir riqueza y prosperidad siguen siendo relevantes hoy en día. Aprender a ahorrar, vivir dentro de nuestras posibilidades, invertir sabiamente y ser diligentes en nuestros esfuerzos financieros son lecciones clave que encontraremos en este libro. Con una prosa envolvente y una narrativa cautivadora, Clason nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia el dinero y nos brinda las herramientas necesarias para lograr el éxito financiero. El hombre más rico de Babilonia es una lectura imprescindible para aquellos que deseen mejorar su situación financiera y construir un futuro próspero. Gracias por escuchar este resumen. Ahora, si no lo has hecho, síguenos para que no te pierdas ningún episodio de nuestro canal. También puedes dejar tu comentario sobre cualquier libro que quieras que resumamos y analicemos. También quiero contarte que estaremos lanzando nuestro podcast, el cual podrás escuchar en distintas plataformas de audio. Hasta la próxima.